Bueno, vamos a intentar grabar este vídeo bien, que lo llevo como 4 veces para grabarlo y por lo que sea no consigo terminar bien. A ver si ahora queda bien grabado todo. Este es el reto 9, es el que os pide que hagáis login con una cuenta de un tal Chris, que supone que está cerrada, o sea que está borrada, ¿vale? Y este ejercicio va de la ley de protección de datos de la GDPR. Se supone que si tú cumples esa ley, cuando alguien solicita que un usuario se dé de baja de tu sistema, deberías borrar todos los datos, o sea, todas las apariciones de ese usuario en tu sistema, en tu base de datos. El problema es que muchas veces es complicado borrar completamente un usuario de una base de datos, en el sentido de que, por ejemplo, si tú tienes una tienda y hace pedidos y un pedido lo ha hecho un usuario y luego vas a borrar a ese usuario, deberías también borrar todos los pedidos. Pero no es tan sencillo como parece, porque borrar los pedidos significa que luego se descuadren cosas del almacén, de un almacén histórico, que no se puedan recalcular. Es decir, no es tan sencillo como parece lo de borrar y ya está. Normalmente lo que se hace es sustituir ese nombre del usuario por un usuario generado al azar o por un usuario generado con un hash. Es decir, no se dejan los datos del usuario original, sino que normalmente se sustituyen por alguna otra cosa. Porque sustituir es más simple que o da menos problemas que borrar del todo. Entonces lo de no borrar del todo muchas veces se deja. Os digo que básicamente porque es complicado. O sea, no es tan sencillo como borrarlo y ya está. Entonces, lo que os dice aquí es que en el reto este tenéis que resolver, para poder resolverlo, mejor dicho, tenéis que iniciar sesión con el usuario este de Chris. Que, como os he dicho, la página no cumple la GDPR. ¿Vale? Si le dais ahí al hint, os lleva aquí y os dice que eh, si habéis resuelto lo de que os de todas las credenciales de usuario mediante SQL Injection, te deja ya ver todos los. Sabes ya, por ejemplo, todos los nombres de las tablas en las que tienes la base de datos. ¿Vale? Entonces, la forma de atacar este reto tiene como dos fases. La primera sería que vais a iniciar sesión en la tienda como un usuario administrador. Tienes que llegar a esta de aquí, ¿vale? Que si os acordáis, de aquí todos los retos del XS. Hacemos logout, hacemos login y si os acordáis simplemente haciendo la inyección básica se entra, ¿vale? Porque recordad que este os devuelve el primer resultado de la base de datos y si quisierais entrar con un usuario concreto, que es el objetivo de este reto, tendríamos que poner el email de ese usuario antes del comilla o 1 igual a 1. Si lo hacéis así, poniendo, o sea, realmente el objetivo de este reto es encontrar el email del tipo este, del Krish, que se supone que es la persona a la que le hemos borrado la cuenta y no se la hemos borrado, ¿vale? Muy bien, hacéis entonces login con el usuario administrador y si os acordáis de aquel reto en el que consistía en entrar en la parte de administración, pues entráis en el administración. Porque ahí os salen los usuarios registrados, ¿vale? No va a ser tan fácil el reto como verlo aquí, que eso estaría guay. Dice, bueno, pues salen aquí ya y me tendría que salir aquí el Chris ese. Pero ya veis que no aparece por ningún lado. Y es porque cuando hace la consulta a la base de datos, lo que hace es devolver los usuarios que están activos. ¿Vale? En el fondo lo que han hecho es lo que hace todo el mundo al principio. Y mal. Que es en la base de datos poner un campo activo o no activo. Si el campo activo está a 1, pues es un usuario normal. Si el campo activo está a 0, pues es un usuario borrado. ¿Vale? Es un usuario borrado, pero que sigue apareciendo en la base de datos, que ese es el problema real. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos empezar a ver cosas de esa parte? Pues tenéis que veniros aquí a inspeccionar. Estoy en Firefox. Vamos a actualizar la página, lo vais al monitor de red.
Y si os fijáis, aquí hay un get en el que viene creo que es este, Red User Configuration. Sí, este es REST User, ¿vale? En este lo que hace es que la página recibe un JSON con todos los usuarios. Y recibe el JSON con los usuarios y viene el nombre de usuario, la contraseña no viene, gracias a Dios, pone asterisco solo y viene, no viene el hash, debe ser, y viene un rol y viene el último login, es decir, vienen los nombres de los campos que luego se utilizan aquí, ¿vale? Pero ojo, porque esos nombres de los campos que luego que sí que estamos utilizando aquí para poner los nombres, aquí por ejemplo viene el nombre, pues admin lo pone en el email. El password no viene, gracias a Dios, como digo, pero sí que viene un ID, ¿vale? Y como digo, viene ID e email. También viene password, que ese luego vamos a ver una cosilla también interesante con él. ¿Qué pasa? Que si yo me voy bajando, fijaros que aparece, este es el ID2, el username es el gym, el ID3 es el vendor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ves que van seguidos, 11, 12, 13, y aquí hay uno que falta, entre el 13 y el 15, si os fijáis ahí faltaría el 14. Entonces, fijaros que la página, o sea, el reto no es tan sencillo como verlo aquí, porque repito, en la query a la base de datos lo que ha hecho ha sido seleccionar solo los que tienen el isActive a true, me imagino, ¿vale? O otro campo de estos, me imagino que será el isActive. Y también empiezo a sospechar que estos nombres de los campos probablemente sean los nombres que tienen las columnas de la tabla. No tiene por qué, que es lo que os dije en su día. Pero es que lo hacemos todo el mundo y es una cosa que normalmente se recomienda a la hora de empezar a programar. Y yo la recomiendo, el nombre que tiene aquí, que sea el mismo nombre que tiene la columna, porque luego es muchísimo más fácil depurar el código. Entonces yo creo que eso es una cosa que no se va a poder quitar, o yo no la quitaría. Porque además siempre va a ser id-bajo o id no sé qué, es decir, que al final el nombre que aparece aquí es el nombre que tiene la columna. ¿Vale? Muy bien. Esta sería la primera parte del ejercicio. Ya sé que el nombre de usuario no me ha venido aquí, el email, que es lo que quiero al final, que es el usuario con el ID 14. Alguno podría decir, si os acordáis, se podía ver administrations barra 14 o barra 13 o barra 12, te dice solo la de ese usuario, que es cuando tú le das aquí al ojito y ves justo la de uno. Si lo veis aquí debajo en el que os da, el 2 este por ejemplo, pues la petición que se hace, que está aquí, es API barra user barra 2. Es decir, me da las cosas del usuario número 2. ¿Vale? Pero si lo hacéis con el usuario 14, que es el que queremos nosotros, os da un error. Dice que no existe un usuario 12, que 14. Que voy a 14, le voy a enviar. Y me dice que not found, 404 not found. ¿Vale? Bien, hasta aquí bien. Quiero decir que como en la query a la base de datos no tiene, no cumple que sea el campo ese a true, pues no se devuelve. ¿Vale? Muy bien, ¿cuál es el problema aquí? ¿O cuál es la vulnerabilidad que vamos a utilizar para poder entrar al final? Pues la vulnerabilidad va a ser la que utilizamos en el reto número este de aquí, el 6, el que conseguíamos sacar todo el esquema de la base de datos mediante SQL Injection. ¿Vale? Si habéis hecho este reto hace poco o si lo tenéis por ahí todavía el Visual Studio abierto, y si no, pues lo copiáis ahora. Lo que tenéis que hacer básicamente era meter este comando. ¿Vale? El -u, ponéis la URL esta de aquí, que sería barra res, barra products, search, q igual a prueba. ¿Vale? Esta parte no la voy a volver a explicar porque la tenéis allí en el otro vídeo. El tipo de base de datos es SQLite, la técnica es U de unión, el nivel 5, el riesgo 3. ¿Vale? Como estamos en local, pues, o sea, en local, aquí con esta, pues no va a haber problemas. Quiero las columnas y que me haga un dump. Y luego esto lo poníamos para que me devuelva datos, porque si no SQLite es muy toca narices para estas cosas, ¿vale?
Cuando lo hacíais así, veíais que os devolvía esta query aquí. Y esta query era una query genérica que luego si la utilizabais desde el ZAP, básicamente lo que hacía era que os devolvía todo el esquema de la base de datos, ¿vale? Que era lo que pedía ese ejercicio. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora? ¿O qué tendréis que hacer ahora? Pues si os acordáis, la vulnerabilidad está aquí. Cuando buscas un producto, busca cualquier cosa, das a Enter. Y aquí os tiene que haber capturado en el REST products un get search q, ¿vale? Si no lo captura, lo volvéis a hacer, que os tiene que salir. En ese search, lo que os va a aparecer es esto en vacío. A ver si sale esto. Ah, bueno, tengo que hacer aquí. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? El botón derecho y le dais a Open Resend. Y aquí lo que vais a hacer es, o lo que os aparece, es esto. ¿Vale? Os aparece esto vacío. ¿Qué es lo que vais a pegar? Pues vais a pegar lo siguiente, que es todo esto que yo he puesto aquí, que lo explico ahora mismo. Tenéis del resultado aquí del Union al Select, fijaros que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 9 columnas, que es lo que os dice aquí, que la inyección funciona con 9 columnas, ¿vale? Pero además os dice que es un Union al Select, hasta aquí. Si lo hacéis así, lo que hace es una respuesta de la tabla que tiene por defecto en esa query, que es la tabla de productos. Entonces os va a devolver 9 columnas correspondientes a lo que sea de las 9 columnas que tiene un producto, ¿vale? Yo no quiero esas, porque yo lo que quiero es otra columna. ¿Y eso cómo lo podemos poner? Pues lo que hacemos es irnos aquí a la parte final, justo antes del... Este que viene aquí, es que viene Q, P, Q, 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 no sé qué, comillas. Pues antes del doble guión, ahí, antes del doble guión, ahí, ponéis un espacio en blanco y ponéis from espacio user. Cada espacio que haya se rellena con un tanto por ciento 20 de este de aquí, ¿vale? A mí se me ha rellenado así porque lo he copiado y lo he pegado ya de aquí, pero a vosotros os va a salir un espacio en blanco, ¿eh? O sea que eso no hay ningún problema. Muy bien, la tabla entonces sería from users, ¿vale? Y luego ya aparece el guión, este que tenéis aquí. Es decir, en el fondo lo único que he hecho ha sido coger esto, que es la query que tengo que poner. La he copiado, si queréis lo hacéis aquí en uno nuevo. La pego y justo ahí pongo from users. Y ojo, porque users, la tabla, se llama así. Users con la U mayúscula. Y eso lo veis aquí, veis que está aquí en retrieve users, que es la tabla esa. From users. Si la ponéis mal, va a dar un error. Y luego, si yo no especifico aquí los títulos de las columnas de la tabla, me va a devolver el título normal, o sea, lo que viene en la tabla de producto, ¿vale? Yo no quiero esa, yo la que quiero es la que viene en la tabla de usuarios. Y aquí es donde digo que entra la parte de la adivinación, pero no tanto, porque en el fondo del que habíamos hecho antes de este que teníamos el REST User Authentication, si os acordáis, os he dicho que los nombres de los campos en el JSON es una condena que tenemos que cumplir los informáticos, porque yo el primero, yo casi siempre lo pongo igual. El nombre que tiene en el JSON es el mismo nombre que tiene la columna en la base de datos. No tiene por qué, te digo que aquí podríamos poner Emilio y no se daría, quiero decir que... O en la tabla poner email, tabla no sé cuánto, y eso sería una forma de resolverlo, ¿vale? Pero está claro que la primera cosa que probaría serían los nombres que vienen aquí. Y los nombres que vienen aquí es el ID, el email y, por ejemplo, el password. Si quisierais otro campo de los que hay aquí, pues pondríais isActive,
podríais perfil de imagen, todo eso lo pondríais aquí, en esa consulta que estáis haciendo. Entonces aquí en vez de poner 71, pues ponéis ID. En vez de poner 71 en segunda columna, ponéis email, que se me olvidó. Y en la tercera vamos a poner la password. Esto lo copiáis, lo pegáis en el manual request edition aquí justo después del search q igual. Os va a quedar así después en la petición como me ha quedado a mí. Y cuando lo ejecutáis, dais aquí al send, veis que me da status success, muy bien, esto ha sido un éxito. Y si os fijáis tenéis que ir buscando el ID que sea 14, aquí está el 15, o sea que está detrás de este, aquí está el ID 14, veis que en el nombre pone chris.pike@juice-shop, este es el nombre que estamos buscando todo el rato, y luego en description pone aquí un hash, que es el hash de la contraseña, del password, ¿vale? Y luego ya viene price 71 porque eso no los he tocado. Si quisiera cambiarlos, pues simplemente me vuelvo aquí otra vez al request y en vez de poner password, pues pongo otro campo de los que hay aquí. Yo que sé, y se active, a ver si me funciona con el se active. Active, lo mando. Y ahora en el ID 14, que no lo view. Bueno, veis que ahora sí que se ha cambiado. Que me dice 1, indicando que se está activo. Y el Chris, que es este de aquí, dice 1, pues mira, me he colado porque el desactive no lo está utilizando como por aquí pone 1 también, ¿vale? Entonces me imagino que habrá otro campo que no sale aquí. Bueno, volviendo a lo que nos interesa. Este es el email que necesito para iniciar sesión. Entonces ahora ya que lo tengo, pues lo copiáis y ya iniciáis sesión en la tienda, hacéis un logout y volvéis a hacer login. Y si os acordáis simplemente hay que poner esto de los 1 igual a 1, pero poniendo delante el nombre del, no sé el nombre, el email de la persona con la que quiero hacer login, ¿vale? En password podéis poner lo que os dé la gana. En el momento que ya habéis iniciado sesión, pues os va a poner aquí que habéis resuelto el reto. Y si le dais aquí, veis que... a pesar de mí como de la mierda. Ah, no, perdón, que he dicho mal. Os he dicho que pongáis lo del 1 igual a 1, no hace falta. Lo del login... Veis un doble guión. Y en password lo que queráis. ¡Ah! A ver un momento, que esta es la quinta vez que grabo este vídeo, ¿vale? Ha funcionado todas las veces, entonces si no os funciona me lo decís, pero al principio ese es el comando. Voy a probar una cosa un momento, a ver si funciona.